Alberto Díaz. Continuamos en la hora de don Álvaro a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101 para las preguntas a don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Darío Ortiz de Matanza. Saludos para ti, pues. Gracias. Y para mi enciclopedia, el señor Álvaro Arbelo, que Dios me lo bendiga siempre. La pregunta. Y que no le haga caso a... Bueno, no tenía pregunta. Me voy con esta. Buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Saludos. Dominicana. No, tiene que acercarse a su teléfono. Las personas que nos llamen, por favor, si van conduciendo, si se van moviendo, detenerse un momento, apagar el radio un momento para que usted pueda hacer su pregunta y que no haya retroalimentación. Me voy con esta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Yo soy el licenciado Manuel Pérez de Lucerna. Su pregunta, señor. Sí, buenas tardes. Bueno, No se está cortando. No se entiende nada. No. Me voy con la siguiente. Fuera del aire. Saludos. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Andrés Navarre. Saludos para don Álvaro y para usted también. Gracias. Don Álvaro, ¿es cierto que cuando usted vio al tirano Trujillo que lo iba a justiciar y que le entraron unos Temblores. No, me hice pupú en los pantalones. Saludos. Buenas tardes. Rubén Darío desde Villamella. Su pregunta, Rubén. ¿Tuvo Napoleón Bonaparte algún éxito después de su escape en el exilio? El primer rescate fue de una prisión con todas las comodidades y las facilidades. Era una isla entera para él. Así fue cuando murió. Bueno, pero eso, ¿qué le digo? Tuvo circunstancias previsibles, previstas, contemplarlas. Hoy lo que uno hace es rescatar el prestigio, la influencia, el gesto, la magnitud de la grandeza de Napoleón Bonaparte y Ramolino. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí. Le habla Máximo de Nueva York. Su pregunta, Máximo. Quiero preguntarle al señor Álvarez. Suba un poquito la voz, por favor. Quiero preguntarle al señor Álvaro Arbelo. Habla más alto. ¿Tiene miedo? No. Prieto. Saludos. Buenas. Buenas tardes. Siguiente llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Habla Omar Andrés. Adelante, Omar. Desde Mano Guayabo. Pregunta para el señor Arbelo. ¿Tuvo la República Dominicana alguna participación en las dos guerras mundiales? No, de ninguna manera. Eso no era para muchachos. Esa era cosa muy seria. La primera, de 1914. Nosotros tuvimos 3 invasiones, 3 intervenciones militares. Ahora, lo de 1914, que provocó la Primera Guerra Mundial. Entonces, la segunda, bueno, en 1939, la provocó Adolf Hitler. ¿Y usted cree que un hombre de la categoría de Hitler, de la maldad de Hitler, del dominio de los demás que tenía Hitler, del afán de conquistar el mundo, podía tener algún tipo de actuación, de relación con un paisito pequeño, pobre y desmantelado como República Dominicana? No, hombre, que va gallo, que va. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Del sector de Herrera, Arquímedes. Su pregunta, señor. Don Álvaro, para usted, Daniel Santos o Felipe Pirela, ¿cuál de los dos? Daniel Santos, sin duda. Felipe Pirela, muy bueno. Sobre todo que murió asesinado
al salir de un restaurante donde tenía un show, encontró unas personas peleando afuera, dice un periodista puertorriqueño, intervino para desarmarlos, y entonces le clavaron varias puñaladas. Ahora, el otro, una cosa muy seria, ese sí llenó una época, todavía se oyen sus composiciones y el estilo que tenía, porque tenía un estilo tan tremendo que nunca nadie lo ha podido imitar, ni antes él imitó a nadie. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Juan Luis de Pensilvania. Su pregunta. A ver si don Álvaro me puede hablar quién fue el general Noriega. ¿Quién fue el general? Manuel Se Antonio queda ahí. Noriega, Ok. General Noriega, un dictador panameño que quiso una mejor vida para sus compatriotas y terminó destruido por el imperio en su país natal y a nivel internacional. Ese fue ese señor que a la hora de la hora resultó un bluff. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Melqui del Ensanche de la Fe. Su pregunta, Merkel. Don Álvaro, ¿se puede catalogar de bueno o malo al presidente de Filipinas, el que estabilizó a Filipinas? Bueno, tomó Filipinas en un momento muy difícil, con una situación económica muy desagradable, con una guerrilla muy violenta. Yo diría que hizo un gran trabajo dentro de las posibilidades que había. O sea que es un hombre que logró cruzar a nado un caudal de situaciones embarazosas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Nori, Santo Domingo Norte. Adelante. Maestro, ¿podría usted hablarme de José Mármol? ¿Aló? Sí, podría hablarle de José Mármol. Bueno, no sé si usted se refiere al gran escritor dominicano, al gran periodista, intelectual de primera categoría, ejecutivo de una de las principales o la principal institución bancaria del país a nivel privado, y él pues un candidato al Premio Nobel de Literatura, mi candidato. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, don Álvaro y Roberto. ¿Quién nos habla? Don Francisco de Herrera. Su pregunta, señor. Yo quiero preguntarle a don Álvaro si realmente en Cuba Tres Patines y Mimical fueron esposos. Y si sí. Fueron esposos. Después él la traicionó con otra mujer. Cuando fueron al exilio en Miami, la depositó en un centro de ancianos enfermos, donde ella murió, que se llamaba Ninical, sí. Leopoldo Fernández era un individuo brillante, con un micrófono en la mano. Fuera del micrófono era un canalla. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Felipe de Ohio, ¿cómo está Roberto? Bien, su pregunta, don Álvaro, señor. Don Álvaro, los hermanos Olivo, ¿cuántos eran y si alguien también llegaron a Grandes Ligas? Los tres llegaron a Grandes Ligas. Guayubín, Chichi y Milcíades, que más que hermano era un sobrino de ellos, aunque ellos murieron muy jóvenes. Fueron arrastrados por una corriente política que no iba en ese momento y se frustraron sus carreras. De manera que cuando usted habla de los Olivos, hable de Guayubín, hable de Chichi y habla de Milcíades, a quien un narrador lo llamó Melquíades.
Buenas tardes, saludos. Sí, buenas tardes. Le saluda Merán de aquí de Los Guaricanos. Su pregunta, Merán. Una pregunta para el ilustre Álvaro Arbelo. Álvaro, ¿me puede decir para usted cuál es el mejor novelista de todos los tiempos? Eso es imposible. Usted sabe la cantidad de novelas que se han escrito, la cantidad enorme de grandes autores que se han dedicado al ejercicio de la novelística por siglos en todas las culturas. Eso es prácticamente imposible. Eso es entonces decir, bueno, ¿quién es su favorito? ¿Cuáles obras usted prefiere? ¿Cuál autor usted lo considera más profundo? Algo así, para sacar el cuerpo. Última de esta ronda. Tiene que bajar o apagar el radio un momento. Díganos su nombre. Buenas tardes, don Álvaro. Su nombre, señor. El México Herrera le pone bien González. Don Álvaro, el puente Hermano Patiño de Santiago, ¿a qué debe su nombre? ¿Cuál fue la obra de ellos? El puente Sí, Hermanos Patiño, don Álvaro. ¿Cómo no? Una gran obra. Pero, ¿qué pretende usted al cabo del tiempo de dos figuras olvidadas, dos figuras de la ciencia, y usted venir entonces de repente con esta pregunta? No es que yo sea paranoico, pero sí soy paranoide y estoy siempre apuntando la dirección de las flechas. La suya es mortal. Y no me haga hablar, coño. No me hagas hablar, Llévatelo, maldito.